Tan hinchada. Mi cuerpo. Va a explotar. Esta chica es un raro cuerpo sagrado de la espada de 10.000 años. La antigua espada divina la ha reconocido como su maestra. ¿Por qué me he vuelto tan gorda? Pequeña niña, tu aumento de peso es porque el cultivo de 50 años del anterior dueño de la espada ha surgido en tu cuerpo. 50 años de cultivo. Este anciano considera que es el destino haberte conocido. Hoy te tomaré como mi discípula. Un año después, nuestra familia Chu está establecida en Yunchowo a través de las artes marciales. Cada discípulo de la familia ha practicado artes marciales desde la infancia. Yanyan. Esta espada está forjada de un meteorito extraterrestre. Ser capaz de dejar una marca con un solo golpe. Esto es talento. Tu hermana menor, Chao Chao, fue alguna vez la más talentosa, pero ahora se ha vuelto tan gorda. Solo merece estar en un rincón, limpiando espadas y haciendo tareas. Vosotros debéis tomarla como una fuente de vergüenza. 3 días después, las sectas Wangjian celebrará la competencia de reclutamiento de discípulos. Traed gloria a la familia Chu. Sí. He estudiado artes marciales con mi maestro durante un año. No sé si seré capaz. Chao Chao, deja de jugar. Lin Fen ha venido a verte. Chao. Una vez que te cases en su familia, estaré en paz. Entonces iré a cambiarme de ropa. Bien, ve pronto. Hermano Lin Fen. Llevad los regalos de compromiso. Hoy estoy aquí para romper el compromiso. Hermano Lin Fen. ¿Qué estás diciendo? Todavía nos queda un mes, hasta que nos casemos. Casarme. ¿Qué hombre en este mundo querría a una cerda? Antes pensaba que tenías algo de atractivo, y solo jugaba contigo, pero ahora que podría divertirme de ti, ni siquiera quiero a las que tienen buena figura. ¿Por qué querría a alguien gorda como tú? Pero tú no dijiste que sin importar cómo fuera yo, siempre me querrías. Mira, el vestido de novia ya está terminado. Incluso me quedé despierta hasta tarde para bordarlo. Todos vengan a ver. En este mundo, el vestido de novia de qué novia sería tan ancho. ¿Es esto un vestido de novia? Esto es una sábana, no es así. Estás tan gorda. Sería vergonzoso para mí sacarte a pasear. Pero hiciste un voto. ¿De qué? No te casarías con nadie más que conmigo en esta vida. Cuando hice aquel voto, no eras una persona gorda. Solo porque me he vuelto gorda. Vas a abandonarnos. 8 años de afecto. San Lin Fen. En aquel entonces, fuiste tú quien se acercó a mí primero. Tus técnicas de artes marciales. Yo fui quien te acompañó en tu práctica. Incluso la oportunidad de ir a las sectas Wangjian para estudiar artes marciales. Fue algo a lo que te di ante ti. ¿Has olvidado todo esto? Lin Fen. Absolutamente no debes romper el compromiso. Esta anulación es la mayor desgracia de una mujer. En el futuro. ¿Cómo podrá nuestra Chao Chao casarse alguna vez? Digno yerno. Si Chao Chao ha hecho algo mal, volveré y la disciplinaré. Mira, las invitaciones ya han sido enviadas. Si la conexión se interrumpe ahora, ¿no es esto forzar a Chao Chao a la muerte? Padre. Viejo.
¿Quién es tu digno yerno? No intentes reclamar una relación donde no la hay. Estás muy preocupado por ella, no es así. Entonces, ¿por qué no mueres con ella? Tú. A decir verdad. Incluso la hermana mayor de las sectas Wangjian ha tomado gusto por mi joven maestro. De ahora en adelante, tú y mi joven maestro perteneceréis a dos mundos diferentes. San Linfen, sabía desde hace mucho que estabas por ahí, siendo un libertino. Ahora incluso quieres echar toda la culpa sobre Chao Chao y venir aquí a romper el compromiso. Villano. Parece que razonar contigo amablemente no funcionará. Ya que ese es el caso. Nos veremos en la competencia de reclutamiento de discípulos. Cuando llegue ese momento, te golpearé hasta que te arrodilles en el suelo y me supliques que rompa el compromiso. Esta es la buena hija que criaste. Hermano mayor, ¿yo? Chu Tiangu, arrodíllate. Chu Tiangu no educó a su hija. Fue rechazado públicamente en matrimonio, trayendo vergüenza a la familia Chu, de acuerdo con las reglas del clan. 30 latigazos. Hombres. Hermano mayor, yo. Hermano mayor. Hermano mayor. Padre. 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 Detened la golpiza. Si debéis golpear a alguien, golpeadme a mí. Arrastradla lejos. Vosotros dos, tomad toda la plata y las escrituras de tierras de la segunda rama. Llevadlo todo. Sí. Démelo. The film was translated and narrated by M. Esta escritura de propiedad es la única casa ¿qué le queda a Chao Chao? No puedes quitársela. Chao Chao. Esta escritura de propiedad, tu tía la guardará a salvo por ti por ahora. Vamos. No te vayas. Hija. Tu compromiso ha sido roto. De ahora en adelante. ¿Cómo sobrevivirás? Madre. Porque, siendo mujeres, nos rompieron el compromiso. Y encima debemos ser humilladas por los demás. Si debe romperse. Debería ser. Yo soy quien lo rompe. Pero nunca he oído hablar de una mujer rompiendo un compromiso. Si no existe precedente alguno en el mundo, entonces yo, Chu Chao Chao, seré la primera en abrir un nuevo camino. La competencia de reclutamiento de discípulos en 3 días. Haré que el mundo vea que una mujer repudiada también puede vivir con dignidad. Eres un ingrato y un desalmado. Bolia Blinfield. Este contrato matrimonial es cortado por mi propia mano hoy. Que el cielo y la tierra sean testigos. Nunca volver a encontrarnos. Su Yutong, discípula de las sectas Wangjian. Linfen. Este es el cerdo gordo, con el que estuviste comprometida. Este físico es casi 3 veces el mío. Tong Tong. ¿Cómo puede esta mujer compararse contigo? Soy una discípula de las sectas Wangjian. Si quieres casarte conmigo, debes, con aquellos de afuera, cortar lazos con los desconocidos al azar. Este es el hombre al que amé durante 8 años. En cuanto se dio la vuelta, ya estaba coqueteando con otra mujer. Mírate a ti misma. Ganando peso y con el compromiso roto. Si yo fuera tú, simplemente iría y moriría. Anciano Chao, la competencia de reclutamiento de discípulos de las sectas Wangjian. Anciano Chao, un anciano de las sectas Wangjian. Comienza ahora. Primera etapa. Demostración de técnica de movimiento. Todos debéis estar sobre las tinajas de agua y desafiar la formación de espada Tiangan. Dentro de la formación, las espadas voladoras atacarán al azar. Aquel que derribe la mayor cantidad de espadas voladoras gana.
La competencia comienza oficialmente. Iré primero. Discípulo de la familia Lee. Derribó 5 espadas voladoras. Baja. Yo iré. Esto. Chushi de la familia Chu. Derribó 7 espadas voladoras. Este escenario es una prueba extrema de técnicas de movimiento. Con tu condición. Si te pares en él, aplastarás la tina. Chao, chao, no tengas miedo. El hermano mayor irá primero. The film was translated and narrated by M Media. Chuyan de la familia Chu. Derribó 9 espadas voladoras. Buen trabajo, Yanyan. ¿Es esto todo? ¿No es esto algo que cualquiera podría hacer? ¿Qué está pasando? La espada voladora ya está ante él. ¿Por qué no ha hecho un movimiento aún? De hecho. Bien. Tal talento, incluso dentro de las sectas Wangjian, sería considerado de primer nivel. San Linfen de la familia San. Derribó 10 espadas voladoras. Yuto, Te desempeñaste bien. ni siquiera te has fijado en de quién soy yo. Chu chao chao. No te miras al espejo. Con este cuerpo lleno de grasa, ¿cómo podría ser digna del hermano Linfen? ¿Te atreves a unirte a la selección de discípulos? Ridículo. Te has vuelto gorda. Eso es porque el cultivo de 50 años, del anterior dueño de la espada, surgió en tu cuerpo. 50 años de cultivo aún no han sido absorbidos. Con mi físico actual tan hinchado, puedo quedarme ahí arriba y resistir los ataques de espada voladora. Esto me enfurece. Chao chao, eres el cuerpo sagrado de la espada. Muéstrales de lo que eres capaz. Chu chao chao. Derribó una espada voladora. The film was
was translated Último lugar. and narrated by M Media. Cerda gorda. Digo, estás aquí, para competir, para tomar un baño. Tú. Todavía soy demasiado débil. 50 años de cultivo. Me han hecho así de gorda. No me dijiste que Chao Chao solo absorbió los 50 años de cultivo del anterior dueño de la espada. Ella es el cuerpo sagrado de la espada, porque ha pasado un año y todavía no ha terminado de digerirlo. Esto. Bien, te lo diré. En realidad, Chao Chao absorbió 50.000 años de cultivo de todos los antiguos maestros de la espada divina. ¿Qué? 50.000 años de cultivo. ¿De verdad tú? ¿Realmente has arruinado a tu discípula? Ahora, solo si Chao Chao abre los meridianos Renidu, podrá experimentar instantáneamente una transformación completa y poseer un poder capaz de destruir el cielo y la tierra. Padre. Lo siento. Padre, está bien. No los escuches. Cerda gorda. ¿Hasta cuándo piensas seguir perjudicando a nuestra familia Chu? Si nadie te quiere en el futuro, entonces por el resto de tu vida, ¿qué harás? Chao Chao. Esta es solo la primera ronda de la competencia. No pierdas el ánimo, aún hay una oportunidad. Está bien. La segunda etapa. La competencia de habilidad de ligereza. Debéis estar sobre estos postes de flores de ciruelo y navegar la formación de espada. El que tenga el tiempo más corto recibirá la puntuación más alta. La competencia comienza. Tiempo 45 segundos. Tiempo 30 segundos. Bien. Esta velocidad, esta técnica de movimiento, es simplemente demasiado poderosa. Nada mal. Tiempo 10 segundos. Actualmente clasificado primero. Ahora que Linfen está lejos de cierta persona, porque es el primero en cada ronda. Hermosa. Estas dos rondas iniciales solo sirvieron como calentamiento. Ni siquiera he usado toda mi fuerza todavía. Chu Chao Chao. Es tu turno. The film was translated and narrated by M Media. Chu Chao Chao. Esta hoja es increíblemente afilada. Un gordo como tú, si accidentalmente te caes de nuevo, serás atravesada como un colador. Sin embargo, incluso si mueres justo frente a mí, estoy decidido a romper este compromiso. Esta vez no puedo estar en el fondo de nuevo. Anciano, piensa en algo rápido. Despeja los meridianos Renidu de Chao Chao. Hacerla delgada y fuerte. Yo también quiero. Pero ¿cómo podría ser tan simple? Chao Chao. Porque esta hoja se dobló por sí sola. Por lo general, solo un dueño de la espada divina poseería tal poder. ¿Quién es ella exactamente? Está bien, Chao Chao. Está bien, Chao Chao. El desempeño de Chu Chao Chao fue el peor. 0 puntos. Digo, viejo Chu, ¿es este el joven de tu familia Chu? Llegando al último lugar en cada ronda. No solo es gorda, sino que incluso sus técnicas de cultivo son las peores. Una vez que ambos fallezcáis, la familia Chu estará acabada.
Linfen. Ser molestado por tal mujer. Y que ella se niegue a romper el compromiso sin importar qué. Debe ser muy doloroso. Puedes decirlo más alto. Mi madre dijo hace mucho tiempo que una vez que alguien engorda tanto, no servirá para la procreación. ¿Qué hombre te querría en el futuro? Basura inútil. No basta con ser regañada en casa. Tenías que venir a la competencia, causando que nuestra familia Cho pierda la cara junto contigo. Basta. Chao, chao. Aún queda un combate más. Todos creemos en ti. Esta es mi última oportunidad. Debo aprovecharla. Esta tercera etapa, el duelo en la arena, tendrá a los mejores participantes de las 2 primeras etapas, compitiendo en esta arena. Quien pueda resistir hasta el final, será seleccionado para las sectas Wangjia. En esta competencia de reclutamiento de discípulos, solo una persona puede permanecer. Esa persona seré yo, San Linfen. ¿Acaso eres digna? Vendré y te enfrentaré. Patriarca Cho, date prisa y envía a tu gente arriba. Padre, es demasiado arrogante. Subiré y lo derrotaré. Hermano mayor, ten cuidado. Despojo desagradecido, mi hermana, como te ha agraviado exactamente, para que debas humillarla de esta manera, sin dejarle salida alguna. Los hombres nacemos para ser los amos del cielo y la tierra. Una mujer, si no puede complacer a un hombre, entonces ¿qué valor tiene? Hermano mayor. Yanyan. Chuchao chao. Eres tan gorda que ningún hombre ni siquiera querría tocarte. ¿Qué tal si subes aquí ahora? Mostraré algo de piedad y terminaré con tu miserable vida. ¿Qué te parece? Chao chao. Chao chao, no vayas. Padre, ya he tenido suficiente. Durante este año que he ganado peso. He sido como una rata en la alcantarilla. Todos podían pisotearme. Incluso tú y madre se vieron afectados por mi culpa. Incluso si muero hoy. Quiero que todos sepan que soy yo, Chu Chao Chao, quien lo ha repudiado. ¿No pensaste que al subir aquí a rogarme, usted realmente podría casarse conmigo? No es así. No quiero casarme contigo. Quiero, en nombre del mundo, todas las mujeres que han sido engañadas y dañadas, buscar justicia. Ya veo. Simplemente no te han golpeado lo suficiente. The film was translated and narrated by Perra. Media. Mírate ahora. Tirada en el suelo de esa manera. Eres peor que un cerdo o un perro. Tengo aquí una carta de anulación. Fírmala. Y te perdonaré la vida. No. Voy a firmar. Fuiste tú quien encontró un nuevo amor. Traicionó nuestros 8 años juntos. Y luego volvió para humillarme. ¿Quién debe firmar la cancelación del compromiso eres tú? Acuerdo de divorcio. Eres un ingrato y un desalmado. Volia Blinfield.
este contrato matrimonial, hoy, por mi mano, será cortado. Que el cielo y la tierra sean testigos. Nunca volveremos a encontrarnos. Perra, te atreves a causar problemas y hacerme firmar la anulación. Te mataré. ¿Qué hombre en este mundo querría a una cerda? Ni siquiera quiero a aquellas con buena figura. Así que, ¿por qué querría a alguien gorda como tú? Si no hay precedente en este mundo, entonces yo, Chu Chao Chao, seré la primera en abrir un nuevo camino. Haré que el mundo vea que una mujer repudiada también puede vivir con dignidad. Te lo digo. Este mundo nos pertenece a los hombres. El mejor destino para ustedes, las mujeres, es encontrar a un hombre y casarse con él. Hoy, ¿realmente te atreves a hacerme firmar una anulación? Te lo preguntaré por última vez. ¿Firmarás o no? Yo. No. Firmaré. No firmarás. Entonces muere. Gran anciano. Se puede anunciar ahora. Espera, ella no ha perdido. Mira qué es eso. El golpe de San Linfen en realidad despejó los meridianos Renidú de Chao Chao. Ha absorbido 5 años de cultivo. 10.000 espadas se someten. Su grito sacude las 9 provincias. Ella es la dueña de la espada divina. He dicho que quien debería firmar la anulación eres tú. Porque se ha oscurecido el cielo. Ser capaz de hacer que los cielos y la tierra cambien de color. Esta persona ciertamente no es un individuo The ordinario. film was translated and narrated by M Media. Hoy, no eres tú quien anula el matrimonio conmigo, sino yo, Chu Chao Chao. Quiero anular el compromiso contigo. Hace un momento solo bajé la guardia. Por eso lograste herirme. Ahora que estoy usando toda mi fuerza, veamos cómo podrías herirme. Exactamente, hermano Linfen. Licia rápidamente a esta gorda. Una vez que entres en las sectas Wangjian, te presentaré al líder de la secta. Bien. Maldita perra. Prepárate para morir. Estos últimos 8 años, te entregué todo lo que tenía. Sin embargo, tú, una y otra vez, me engañaste y me agraviaste repetidamente. Este golpe de espada es por tu pasado. Afecto hacia mí. 8 años de pasado. Todo se desvaneció como el humo. Este golpe de espada corta tu cruel insensibilidad y tu ingratitud. Este golpe de espada es por tu arrogancia y tus viles palabras y acciones. ¿Cómo se volvió tan poderosa? Hermano mayor, te lo dije. Chao Chao es la más formidable. Hermano Linfen. $10.000 espadas regresan al ancestro, con la espada divina como guía. Este es el dueño de la espada apareciendo en Yunchou. Alguien, venid conmigo a Yunchou para dar la bienvenida al dueño de la espada y restaurar el poder divino de nuestras sectas Wangjian.
Chu Chao Chao de la familia Chu ha tenido éxito en su desafío. Anuncio que para esta ocasión, el discípulo seleccionado para las sectas Wangjian es... Espera. Solo porque Lin Feng no te ama. Golpearías con tal golpe vicioso. Una persona tan maliciosa es siquiera digna de entrar en las sectas Wangjian. En el combate del ring, la vida y la muerte dependen del cielo. Así son las reglas. Podría ser que uno simplemente deba permitir que San Lin Feng intimide a los demás y no se le permita defenderse. Reglas. Las reglas están hechas para atar a personas de estatus inferior como tú. Soy una discípula de las sectas Wangjian. Mi padre es el gran anciano de las sectas Wangjian. Debajo de 1, por encima de 10.000. Eres siquiera digna de discutir reglas conmigo. Ya que heriste al hermano Lin Feng hoy, debes pagar el precio. Señorita Su, nuestra Chao Chao ganó el duelo en la arena y fue seleccionada para las sectas Wangjian. Es razonable y legal. Al contrario, es usted quien está siendo irrazonable. ¿Cuáles son exactamente sus intenciones? Así es. Una gorda. Es también digna de entrar en mi secta. Si digo que no, es no. Presuntuosa. No eres más que un discípulo de las sectas Wangjian y te atreves a despreciar las normas de la secta. Un anciano de bajo nivel. Es también digno de darme órdenes. La persona que yo, Su Yudong, quiero matar. No puedes detenerme. Tú. Exacto. Tong Tong, mátala. Conozco a esta gorda desde hace 8 años. Yo soy quien mejor conoce su talento. Además, su repentina pérdida de peso ahora debe ser porque usó algún tipo de arte malvado. Gorda. Tong Tong es una discípula de las sectas Wangjian. Ella es la verdadera hija favorecida del cielo. En 3 movimientos, quitarte la vida, ciertamente no es un problema. Arrodíllate y suplica piedad ahora. Todavía hay tiempo. La fuerza de los movimientos de espada no se determina con palabras. Cada movimiento y cada estilo se demuestra en el combate. Gorda. Estás buscando la muerte. Las sectas Wangjian es una secta prestigiosa y recta. Estos movimientos de la santa, como pueden ser tan siniestros y despiadados. Tus técnicas de espada son demasiado débiles. Los golpes son demasiado lentos. Imposible. Soy la santa. ¿Cómo podría perder ante una gorda como tú? Tú debes haber cultivado algún tipo de arte demoníaco para derrotarme. Anciano Chao, tal persona que cultiva artes demoníacas, merece entrar en las sectas Wangjian. Correcto. Su habilidad para derrotar a Tong Tong y a mí debe ser porque usó algún tipo de arte malvado. Anciano Chao, solicito que ahora tuya su cultivo y sus artes marciales, para evitar que cause problemas y daña a otros de nuevo. Al no estar a la altura, solo sabes difamar. ¿Es esta realmente la conducta de las sectas Wangjian? La evidencia aún no es concluyente. Su cultivo no puede ser lisiado. Basura tímida. Ni siquiera te atreves a lidiar con un practicante de caminos malvados. Si no te atreves, lo haré yo. Todos los discípulos de las sectas Wangjian, escuchen mi orden. Lisiar rápidamente el cultivo de esta demonia. Espera. Realmente tienes mucho valor para atreverte a usar indebidamente la ficha de mando del gran anciano. Señorita Su, mi Chao Chao ha cultivado arduamente desde niña. Es imposible que ella haya cultivado artes demoníacas. Al contrario, con su comportamiento, ¿acaso pretende extraer una confesión por la fuerza? Aunque mi familia Chu no es tan poderosa como las sectas Wangjian, ante la injusticia, lucharemos hasta la muerte. Padre. Tío. El gran anciano ha llegado. Suhu, gran anciano de las sectas Wangjian. Bienvenido, gran anciano. Largo. Anciano. Tong Tong, estás herida. ¿Quién es tan audaz como para atreverse a herir a mi hija? De un paso al frente. Solo te mataré a ti ahora. De lo contrario, si tengo que buscarte, mataré a toda tu familia. Padre, es esta mujer. Ella usó artes demoníacas para herirme. Esta niña se atrevió a herir a mi hija. Tienes mucho valor. Gran anciano, mi Chao Chao es absolutamente incapaz de practicar artes demoníacas. Fue simplemente un enfrentamiento de espadas, y es inevitable que las espadas no tengan ojos. Mi Chao Chao tuvo suerte de derrotar a su hija en solo 3 movimientos. ¿Quién te crees que eres?
Aunque juntaras las vidas de toda tu familia, no igualarían un solo cabello de mi hija. Ahora encárgate de eliminar a este despojo por mí y tal vez te conceda una forma de vivir. De lo contrario, esta será la consecuencia. Tú. Las sectas Wanjian es demasiado autoritaria. Se niegan a someterse. Esto es malo. Las emociones del dueño de la espada están agitadas. Algo ha sucedido en Yunzhou. ¿Qué insensato se atreve a ofender a la dueño de la espada? Sería mejor que esta persona no fuera un discípulo de nuestra secta. Si el dueño de la espada malinterpreta a nuestras sectas Wanjian y se niega a asumir el cargo de líder de la secta, haré que paguen. Vámonos. Las sectas Wanjian a la que los artistas marciales bajo el cielo anhelan. Realmente posee tal conducta. Tratar la vida humana como hierba y acosar a otros con poder. No teméis que el líder de las sectas Wanjian se entere. Mientras todos los presentes estén muertos, el líder de la secta no lo sabrá, ni siquiera en su próxima vida. Padre. Tío. Chao Chao ha crecido. Esta vez, soy yo. ¿Quién nos protegerá? Nuestra Chao Chao realmente ha crecido. Tiyanpu, realmente has criado a una buena hija. Ella es de nuestro linaje familiar, Chu. Esta espada es la espada personal del patriarca de nuestra familia, Chu. Hoy te la entrego. Necio. Sigues presumiendo cuando la muerte es inminente. Mi padre es el gran anciano de las sectas Wanjian. Las almas de aquellos que murieron a manos suyas se cuentan por miles, si no es que por 10.000. ¿Crees que, al tomar una espada rota, podrás derrotar a mi padre? Ilusiones obsesivas. Chu Chao Chao. La brecha entre tú y Tong Tong ya estaba decidida. Desde el momento en que naciste, ¿crees que, al agotar todas tus fuerzas, puedes alcanzar la herencia de la familia de Tong Tong, acumulada durante varias generaciones? Es así. Entonces usaré la espada en mi mano para poner a prueba adecuadamente si vuestro linaje es lo suficientemente profundo. Arrogante. Niña, déjame ayudarte a ver este mundo con claridad. Observad el golpe de Chao Chao. Al menos 4.000 años de cultivo. No fue liberado por completo. Al fin y al cabo, le falta mucha experiencia en combate. No solo eso. Ella es originalmente la dueño de la espada divina, pero la espada que empuña es un arma común, lo que limita en un 70% su poder. No esperaba que esta mujer fuera tan poderosa. No se le debe permitir salir con vida. De lo contrario, sin duda se convertirá en una gran amenaza en el futuro. Este Suju. Han pasado décadas. Y sigue siendo así de desvergonzado. Intimidar a los jóvenes siendo un anciano. Realmente desearía poder bajar allí yo mismo, para darle una lección. No debes. Has olvidado la promesa de hace 30 años. Ante el mundo. No puedes intervenir. Vil despreciable. Sinvergüenza. Todo es válido en la guerra. Niña,
Veamos qué tan arrogante puede ser ahora. Perra. Este es el precio que pagas por herir a esta joven dama. Vil despreciable. No sois digno de ser el gran anciano de las sectas Wangjian. Al usar veneno para dañar a otros. Para que molestarse en ser recto y honorable. No es suficiente con simplemente ganar. Ahora yo soy el carnicero. Y tú eres la carne en el bloque. Padre, ahorra las palabras inútiles. Elimínala rápidamente. Qué lástima. Hoy es el día en que mueres. Si quieres matar a Chao Chao, debes pasar por encima de mi cadáver. Hermano mayor, eres el jefe de la familia Chu. La familia Chu no puede estar sin ti. Toma a Chao Chao y vete rápido. ¿Crees que puedes irte? Padre. Tío. Chu Chao Chao. ¿Y qué importa si te has vuelto delgada? ¿No sigue usted todavía? Como un perro. Arrodillado a mis pies. Basta de charla. Aprovechen la oportunidad para eliminarla. No. Padre. Chao Chao. Es bueno que estés a salvo. Tu padre es un inútil. He dejado que sufras todos estos años. Padre. Los mataré a todos. Los mataré a todos. Las emociones del dueño de la espada son volátiles. Estoy perdiendo el control. Más rápido. Los mataré a todos. Lo he dicho hace mucho tiempo. No eres más que un mal augurio. Mientras estés viva, los miembros de tu familia se verán implicados. San Linfen. Te mataré. Espera poder ponerte en pie antes de alardear. The film was translated and narrated by M Media. Hermano mayor. Solo tengo a Chao Chao como hija. Te lo ruego. Debes protegerla. Padre, no digáis más. Chao Chao también es mi sobrina. Incluso si debo sacrificar mi vida, la protegeré. Has terminado. Una vez que termines, enviaré a toda tu familia a reunirse en el inframundo. Basta. Es muy probable que Chu Chao Chao sea la dueña de la espada divina, que, según las regulaciones de nuestra secta, el dueño de la espada divina es el líder de la secta. Solo ella. ¿Cómo podría ser la dueña de la espada? Todo dueño de la espada del pasado era elegante y refinado, poseyendo una aura espiritual extraordinaria. ¿Cómo podría ser esta mujer? El estatus del dueño de la espada divina es tan exaltado. Mira a esta chica ciega. ¿Cómo se parece en algo al dueño de la espada divina? Anciano Chao. Para encubrir a esa mujer. Eres capaz de decir cualquier disparate. Cuando Chu Chao Chao blandió su espada, pudo desencadenar una descarga de 10.000 espadas. Solo la dueña de la espada divina puede lograr esto. Tus acciones de hoy. Si el líder de la secta se entera, ciertamente morirá sin un lugar donde ser enterrado. Decir tonterías. La mataré primero. Y luego te eliminaré a ti. Soy Yutong. Os aconsejo que me matéis hoy. De lo contrario, os haré pagar con sangre. Estás buscando la muerte. Ve.
Anciano. Es verdaderamente solo una vida. Padre, Deitán. ¿Quién se atreve a dañar al dueño de la espada? ¿Y quién eres tú, otra que no teme a la muerte? Atreverse a obstruir a este joven maestro. necio. Él es el líder de las sectas Wanjian. ¿Qué? The film was translated and narrated by M Media. Suju. Tienes mucho valor. Al atreverte a molestar al dueño de la espada. ¿Qué? Ella es en realidad la maestra de la antigua espada divina. Según las reglas de nuestra secta, cualquiera que obtenga el reconocimiento de la espada divina será nombrado líder de la secta de nuestra secta. Entonces no acabamos de ofender al nuevo líder de la secta. Yo, dueño de la espada. Dueño de la espada. Líder de la secta. Has cometido un error. Ella es solo una mujer de talento mediocre. Solo sabe practicar artes demoníacas. ¿Cómo podría ser ella el dueño de la espada? Así es, líder de la secta. Yo, con esta mujer, he estado junto a ella durante 8 años. Sé exactamente qué clase de persona es. Ella es solo una persona perezosa y glotona. ¿Cómo podría ella ser la dueño de la espada? Correcto. Ella es, en efecto, la dueño de la espada. Tío Marcial Jun Jaisi. Maestro. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Quien incluso hace que el líder de la secta lo llame respetuosamente tío Marcial. Resulta que es el maestro de esta joven. Chao, chao. Tu maestro te ha engañado. Lo que absorbiste no fue en absoluto 50 años de cultivo, sino 50.000 años de cultivo. Afortunadamente, ese mocoso de San Linfen te ayudó a abrir tus meridianos Renidú, permitiéndote absorberlo. Informando al líder de la secta, Suju insultó a la familia de la dueño de la espada e intentó tratar las vidas humanas con total desprecio. Por favor, líder de la secta, tome una decisión. Suju. Tienes mucho valor. Líder de la secta, este discípulo admite su culpa. Este discípulo estaba ciego y ofendió al dueño de la espada. Le ruego clemencia al dueño de la espada. Le ruego perdón al dueño de la espada. Señorita Chu, fui yo quien no supo reconocer su grandeza. Y la ofendí. Por favor, no me culpe. Así es. Chao, chao. Fui forzado. Fue esta mujer quien me sedujo primero. Si quieres culpar a alguien, cúlpala a ella. San Linfen, tú. ¿Tú qué? Chao, chao. ¿Qué hay de nuestro vínculo de 8 años? Debes creerme. San Linfen. A estas alturas. ¿Crees que aún te creeré? The film was translated Es verdaderamente and nauseabundo. narrated by M Media. He oído hace mucho tiempo que tratas la vida humana como hierba y actúas de forma voluntariosa e imprudente. No esperaba que hoy realmente ofenderías al dueño de la espada. Bien. Lisiaré tu cultivo y te expulsaré de Yunchou. Jamás volverás a poner un pie en Yunchou. Líder de la secta. Líder de la secta, tenga piedad. Padre. En cuanto a su Yutong, considerando que esta es tu primera ofensa y que no se ha cometido un gran error, primero te despojaré de tu posición como santa de la secta. Te degradaré a plebeya y jamás volverás a poner un pie dentro de las sectas Wanjian. Chu chao chao. Hoy has causado la ruina de mi familia. En el futuro, seguramente vengaré cada desaire. Para lavar la sangrienta humillación de hoy,
Chao, chao. Te lo ruego. Debes creerme. Fui verdaderamente forzado por esa mujer. Soy inocente. Chao, chao, créeme. San Linfen. Eres verdaderamente un sinvergüenza. Chao, chao. Si hay una sola mentira en lo que acabo de decir, que me alcance un rayo y me fulminen 5 truenos. ¿Qué es esto? Interesante, interesante. Dueño de la espada, de acuerdo con las reglas de la secta, los sucesivos maestros de la espada asumirán la posición de líder de las sectas Wanjian, dado que los traidores han sido eliminados. Espero que el dueño de la espada parta de inmediato para seguirme y suceder en la posición de líder de las sectas Wanjian. Yo, líder de las sectas Wanjian. Te has equivocado. Solo soy un cultivador de espada común. Chao, chao. Eres excepcionalmente talentosa. Junto con la bendición de 50.000 años de intención de espada, siempre que practiques con diligencia, seguramente tendrás un gran futuro. No te niegues más. En efecto, chao, chao. Deberías ir con él. Eres la gloria de nuestra familia Chu, y también el orgullo de mi Chu Tiangu. Discípulos, escuchen mi orden. A partir de este día, anuncio a Chu Chao Chao como la nueva líder de las sectas Wanjian. Líder de la secta, por favor acepte el mando. Saludos a la nueva líder de la secta. Saludos, líder de la secta. No defraudaré las expectativas. Y dominaré las 9 provincias. Dominar las 9 provincias. Dominar las 9 provincias. Dominar las 9 provincias. ¿Qué está pasando? Intuyo que algo está por suceder. Me opongo. Me opongo. ¿Sobre qué base se convierte ella en líder de la secta? Has cultivado duro todos estos años, todo por el puesto de líder de la secta. Ella solo tiene buena suerte. Y obtuvo una oportunidad. Una persona que toma tales atajos. ¿Sobre qué base puede ser líder de la secta? Su Yutong, ya has sido expulsada de la secta. Como tienes la cara de regresar, incluso trajiste a algunos personajes sombríos. Has deshonrado a la secta. Creo que estás buscando la muerte. Sobreestimándote. Buscando la muerte. Soy Yutong para enfrentarte a mí. No pensé que llegarías a lo despreciable, de aliarte con cultivadores malignos. ¿Crees que solo estos soldados camarones y generales cangrejos pueden derrotarme? Como santa de la secta, ¿cómo puedes estar aliada con la gente de las sectas Wanmin, actuando en colusión? Santa. ¿Acaso no fui hace mucho tiempo expulsada de la secta por ustedes? Fue tu elección. Líder de la secta. Te vi crecer con mis propios ojos. No deseo que cometas error tras error. Te aconsejo que te detengas mientras puedas, para evitar causar un gran desastre. Detenerse. También sabes que originalmente era la santa, nacida con todo, respetada por 10.000 personas, pero la aparición de esta mujer gorda me robó todo. Obstinado e incorregible. Ya que no muestras remordimiento, entonces no culpes a mi espada por ser despiadada. Espera. Hoy es el día en que asumes como líder de la secta. En un día tan importante. ¿Por qué no han venido tus padres? ¿Qué les hiciste? Así que tú también tienes momentos de miedo. ¿Quieres saberlo? Entonces baja y ruégame. Si te atreves a tocar a mi familia, me aseguraré de que no dejes ni un cadáver completo. Si te atreves a matarme hoy, te garantizo que, en esta vida, nunca volverás a ver a tus padres. Líder de la secta, mantenga la calma. La prioridad es descubrir el paradero de tu padre.
Eres tan maliciosa, mujer gorda. Casi me matas. Habla rápido. No estabas muy arrogante hace un momento. Baja y ruégame. Y te lo diré. Ahora, puedes decirme, ¿dónde están? Entra. Padre, madre. No te muevas. ¿Quieres ver? Si mi espada es más rápida. Si tu espada es más rápida. Los agravios entre nosotros. ¿Por qué involucrar a otros? Otros. Son todos. Tus hermanos de sangre, tus seres queridos. ¿Cómo pueden ser considerados otros? Despreciable. Como espadachín. La victoria y la derrota son comunes. Involucrar a la familia. En realidad soy una buena persona, que respeta a los ancianos y ama a los jóvenes. No quería lastimarte. Culpa a la familia Chu por dar a luz a un engendro tan malvado, para sufrir esta calamidad. Deitant. Suelta a mis padres. Lo que quieras. Estaré de acuerdo con ello. De acuerdo, esto lo has dicho tú mismo. Entonces que así sea. Quítate la vida. Y aceptaré. Liberar a tu familia. Chao, chao. Madre ya está feliz de ver cómo estás ahora. Ya soy muy feliz. No hagas nada estúpido por madre. Madre. Madre, durante todos estos años, hemos sufrido tanto. Para finalmente llegar al día de hoy, finalmente tengo la habilidad para protegeros. ¿Cómo puedo dejar que sufráis de nuevo? Chao, chao. No hagas nada estúpido. Eres la esperanza de nuestra familia Chu. No puedes renunciar a la familia Chu. ¿Quieres matar a mi hija? Pasa sobre mí primero. Padre. Tal afecto profundo entre padre e hija. Estoy tan conmovida que casi lloro. Tampoco soy una persona de sangre fría. Por ahora, puedo perdonar la vida de tu hija. Pero, Chu chao chao. Liciate tus propias artes marciales. Y puedo aceptar. Liberar a tu familia. Es más importante tu nivel de cultivo, o la vida de tus seres queridos. Piénsalo bien. Bien. Mientras sueltes a mis padres. Te lo prometo. Líder de la secta no debe hacerlo. Los discípulos de las sectas Wanmin nos han rodeado hace tiempo. Si la líder de la secta liciara sus propias artes marciales, ¿qué pasará con la gente del mundo? Chao, chao, no. Todos estos años, ¿cuánto sufrimiento has soportado para lograr lo que tienes hoy? No puedes liciar tus propias artes marciales. Chao, chao. Eres la esperanza de nuestra familia Chu, y aún más el orgullo de mi Chu Tianguo. Todavía tienes que liderar las sectas Wangjian para erradicar a los demonios y dominar las 9 provincias. No puedes liciar tus artes marciales y convertirte en una persona inútil. Date prisa y hazlo. Si todavía no actúas, mataré a tu madre primero, luego mataré a tu padre. Padre. Madre. Perdonad la falta de piedad filial de vuestra hija. No estabas muy arrogante hace un momento. Ahora, veamos cómo puedes ser tan arrogante. Tú, mujer gorda. No esperaba que tuvieras un día como este. En aquel entonces era tan respetuoso, cuando te rogaba que volviéramos a estar juntos. Pero ¿qué hay de ti? ¡Qué orgullosa eras! Mírate ahora. Igual que un perro. Ven. Vuelve a presumir y déjame ver. Chu chao chao, chu chao chao. ¿Y qué importa que seas la dueña de la espada divina? Hoy, ¿acaso no has caído a mis pies? Si te hubieras comportado y seguido siendo una mujer gorda, habría sido mucho mejor. Pero tuviste que salir y causar problemas. Todo esto es obra tuya. Liberad a mis padres. No saldréis con vida de las sectas Wangjian. Ya has lisiado tus artes marciales, y aún así eres tan arrogante. Madre, todo es culpa mía. Os he hecho sufrir. Chao chao, es culpa de madre. Es madre quien te ha agobiado.
Madre ya tiene esta edad. Y aún así te sigo siendo una carga. Madre debería simplemente morir. Madre, no os culpéis. Es que nos protegí bien. Qué profunda afección entre madre e hija. Líder de la secta. Líder de la secta. Madre, ¿qué estáis haciendo? Soy Chao Chao. Señora. Señora. ¿Qué está haciendo, señora? Realmente eres mi buena perra. Bruja, ¿qué le hiciste exactamente a mi madre? Yo simplemente le di un perdedor de almas, eso es todo. Verlas a las dos así es verdaderamente satisfactorio. Madre e hija matándose la una a la otra. Es realmente un gran espectáculo. Madre. The film was translated and narrated by M Media. Chui Chao Chao, dije. La humillación que sufrí, te la devolveré por duplicado. 3 días después, nuestras sectas Wanmin marchará sobre las sectas Wangjian. Ahora que has perdido a la dueño de la espada divina, veré entonces cómo te las arreglas conmigo. En 3 días. Espera que las 9 provincias cambien de manos. Señora. Chao Chao. Líder de la secta. Chao Chao. Padre. Madre. Deprisa, vámonos. Está demasiado herida. Y encima se ha autodestruido el cultivo. Su vida está en peligro. Mi Chao Chao es pura y amable por naturaleza. ¡Cielos! ¿Por qué no me castigaste a mí, la pecadora, en lugar de dejar que mi hija sufriera en mi lugar? La vida del dueño de la espada pende de un hilo, la gente común del mundo. ¿Qué será de ellos? Chao Chao. Esto. Tío Marcial Jun Jaisi, solo me fui por un corto tiempo, como terminaron todos, en tal estado. Afortunadamente, no es demasiado tarde. Chao Chao aún puede ser salvada. Vieja, no duermas. Esta es la sangre de Chao Chao. ¿Qué he hecho? El sabor de matar a los propios parientes. Se siente bien. ¿Qué acabo de hacer? Esta es la hija que gesté durante 10 meses, y que di a luz con dolor. ¿Cómo podría haberla lastimado? No fui yo. No puedo lastimarla. Mátame. Mátame, mátame. En 3 días. Terminaré con todo esto. Chao Chao posee el cuerpo sagrado de la espada, raro en 10.000 años, y también es la dueño de la espada divina. Quien empuña la espada divina nunca ha dependido del simple cultivo. Entonces, ¿qué es? Es el estado mental. Como dice el refrán, no hay construcción sin destrucción. Ahora que Chao Chao ha roto sus límites y se ha reconstruido. En términos de cultivo, esto podría no ser algo malo.
The film was translated and narrated Hace mucho by tiempo que hice un M-Media. juramento solemne de no interferir más en los asuntos mundanos, pero ahora ya no puedo preocuparme por eso. Transferiré mi cultivo de toda una vida a Chao Chao para ayudarla a romper el cuerpo sagrado de la espada. Anciano Yung Yaisi, por favor salve a mi hija. Yo, Chu Tianguo, no tengo forma de pagarle. A partir de este día, mi vieja vida le pertenece a usted. Hablaremos de esto más tarde. Levántate. Esto es. Yo aún sigo viva. Chao Chao. Finalmente has despertado. Todo es gracias al anciano Yung Yaisi, quien transfirió su poder de toda una vida a ti, que estás sana y salva. Y has recuperado tu poder. Rápido, agradece a tu maestro. Gracias, maestro, por salvar mi vida. Vuestro poder vital. Chao Chao. Eres mi discípula más querida. Si disipó mi cultivo por ti, ¿qué importa eso? Cierto. Mi madre aún está atrapada. Debo ir a rescatar a mi madre. No debes hacerlo. Acabas de recuperarte de una enfermedad grave. Si vas ahora, ¿no sería eso lo mismo que buscar la muerte? ¿Acaso debo quedarme, mirando sin hacer nada, mientras ignoran a mi madre? También he oído sobre la situación de tu madre. El Gu perdedor de almas está subordinado al Gu madre, mientras la persona que lanzó el Gu siga viva. ¿Qué sentido tendría incluso si trajeras a tu madre de vuelta? En efecto, líder de la secta, la secta Wanmin es numerosa y poderosa. Si te enfrentas solo, temo que te irá peor que bien. No te alarmes. La estrategia actual es que cultives diligentemente y alcances rápidamente la unidad del hombre y la espada, usando el chi de espada de la espada divina. Solo entonces podrás destruir al insecto Gu. Sectas Wangjian. En 3 días. Es incierto si la pequeña Chao Chao podrá lograr la unidad del hombre y la espada. El éxito o el fracaso dependen de este único esfuerzo. Tío Marcial. Una palabra en privado. The film was translated and narrated by M-Media. Esto es absurdo. Simplemente estás arriesgando tu vida contra la de otro. No está permitido. El costo es demasiado alto. Tío Marcial, he considerado esto minuciosamente. Y este es el único camino viable. Solicito el consentimiento del tío Marcial. Bien, ya que tu decisión es definitiva. No intentaré persuadirte más. Ten esto en cuenta. Ejerce precaución en todos los asuntos. Es esta campana. Controló mi estado mental. No puedo dañar más a mi hija. Mientras yo muera, no tendrán ninguna ventaja para amenazar a Chao Chao. ¿Acaso te autoricé a morir? Colisiona. Seguid colisionando para mí. No te permito morir. Debes ser como un perro. Y mantenerte viva obedientemente para mí. 3 días después, nuestras técnicas divinas alcanzarán su plenitud. Para entonces, las 9 provincias del mundo estarán en nuestro poder. Esto es una invocación al alma del nuevo líder de la secta, recién asumido y ya han perdido la vida ustedes. San Linfen, eres un individuo despreciable. Cesa esta arrogancia. ¿Y qué si soy arrogante?
Incluso tu líder de la secta murió a mis manos. Ustedes, unos pocos subordinados insignificantes, creen que pueden obstruirme. Tú. Después de todo, fuimos compañeras de secta. Ahora que debo matarte. Me siento verdaderamente reacia. ¿Qué tal esto? Si estás dispuesta a someterte a mí, no te maltrataré. Pero para aquellos que se atreven a desafiarme, no me culpes por ser despiadada. Cállate, mujer malvada. Desea aniquilar a mis sectas Wangjian. Tendrás que preguntármelo primero. Líder de la secta. ¿Qué tal con mi fuerza actual? Acabar con todos ustedes es tan fácil como aplastar una hormiga. Les sugiero que suelten inmediatamente la espada larga que sostienen. Saca la daga. Simplemente suicídate. Mis sectas Wangjian, desde la fundación de nuestra secta. El deber es acabar con los demonios y el mal. ¿Por qué deberíamos temerles a ustedes, herejes malvados? En efecto, nunca nos rendiremos ante herejes malvados. Obstinada y necia. Ya que no te rendirás, entonces mataré hasta que te rindas. Y bien, ¿quién más no está convencido? Tong Tong. No te he visto en unos días. Tu poder ha mejorado de nuevo. Esta técnica malvada de las sectas Wanmin es verdaderamente formidable. Hemos pasado más de 20 años cultivando con dedicación y no alcanza lo conseguido en estos días. Herejes malvados. Tienes el descaro de hablar de cultivo diligente. El cultivo diligente es dar un paso a la vez. Se forja lentamente con el tiempo. Como puede ser algo logrado de un solo golpe, todos ustedes seguramente sufrirán un rechazo energético. Viejo. Un oponente derrotado no tiene derecho a ladrar. ¿Qué? Líder de secta Lon. Te daré una oportunidad más para elegir. Elige rendición o muerte. Líder de la secta no debe rendirse. Cállate, viejo. Si me rindo, ¿estás dispuesta a perdonar a mis sectas Wangjian? Naturalmente. Después de todo, fuimos compañeras de secta. Líder de la secta, somos del camino recto. ¿Cómo podemos rendirnos ante el mal? Líder de secta. Saludos a la nueva líder de la secta. Líder de secta. La altiva y poderosa líder de secta de las sectas Wangjian. Es en realidad como un perro, arrodillada ante mí. Longren. Algunos perros son bastante desobedientes. Arrodíllate. Todo es mi culpa. Es porque soy incompetente. No pude proteger tu seguridad. Había escuchado hace mucho tiempo. Sectas Wangjian. Era tan llena de rectitud. Mirando a todos por encima del hombro. Viéndolo hoy. No es más que este despreciable. Verdaderamente lamentable. Pensar que alguna vez hice de entrar en las sectas Wangjian el objetivo de mi vida. Viéndolo hoy. No es más que un grupo de cobardes sin columna. Longren. ¿Qué pasó con tu arrogancia de antaño? Cuando te alzabas sobre todos, destruiste a mi padre y me enfrentaste. Lo dije hace mucho tiempo. Estas personas en posiciones altas han estado cómodas por demasiado tiempo. Su espíritu ha sido desgastado hace mucho. The film was translated and narrated by M Media. Enviad palomas mensajeras a todas las familias principales. Convocad la asamblea de las 9 provincias en las sectas Wangjian. Las 9 provincias deberían tener un nuevo orden. Maestro. Suyotomi y los demás no iban a conquistar las sectas Wangjian. ¿Por qué? Debemos regresar a la familia Chu. Cuanto más peligroso es el lugar más seguro. Ahora, todos ellos creen que estás muerta. Te enviaremos de vuelta a la familia Chu. Ciertamente no sospecharán. Este discípulo comprende. Pero este discípulo realmente puede vencer a Suyutom. Mientras alcances el reino de la unidad del hombre y la espada. En ese momento, mucho menos una Suyutom
incluso todas sus sectas Wanmin. No será de ninguna consecuencia. ¿Con tal poder? Parece que tu habilidad divina está completa. Excelente, entonces partiré de inmediato. Debo ir a salvar a mi madre. Espera. Su Yutong ya ha ocupado las sectas Wangjian y comanda las 9 provincias. Ahora todas las grandes familias son sus subordinadas. Debemos proceder con cautela. No esperaba que, en tan poco tiempo, el poder de Su Yutong alcanzara tal nivel. Sin embargo, ahora que mi poder está completo, Correcto. Ahora que has logrado la unidad del hombre y la espada, es hora de regresar. Su Yutong, San Linfeng, nuestras deudas de sangre. Es hora de ajustar cuentas. ¿Qué? ¿Una familia realmente se atreve a resistirse a mí? ¿Cómo manejas las cosas? Si la Asamblea de las 9 provincias encuentra algún problema, ciertamente haré que desees estar muerta. Líder de la secta. Tu habilidad divina ha alcanzado la gran perfección. Durante este tiempo, esta Su Yutong usó el Gu perdedor de almas para obligarnos a trabajar para ella. Si alguien desobedecía, nos haría desear estar muertos. Esta Su Yutong es simplemente demasiado maliciosa. Ya sabía que 3 días eran muy poco. Y que la líder de la secta no lograría la unidad hombre-la espada, así que fingí rendirme ante esa bruja para permanecer a su lado y ganar tiempo para la líder de la secta. Pero no pensé que el líder de la secta llegara a cultivar una habilidad divina. Nuestras sectas Wangjian de las 9 provincias está salvada. Agradezco vuestros esfuerzos, líder de secta Lon. Esté tranquilo. Ciertamente eliminaré a esta bruja para librar al mundo de este mal. Durante este tiempo, mientras permanecía al lado de la bruja, aprendí sobre el asunto del veneno Gu. El veneno Gu de mi madre. ¿Encontraste algo? El veneno Gu con el que estábamos afligidos es simplemente huevos de insecto. Solo se necesita el poder divino de la espada sagrada para destruirlo inmediatamente. Pero el veneno Gu con el que está afligida tu madre es el rey de los 10.000 Gu. Extremadamente malvado y tóxico. Si sacan el parásito por la fuerza, los meridianos de vuestra madre podrían romperse y moriría exhausta. Sin embargo, no carece de cura. Las personas afectadas por veneno Gu no pierden completamente la conciencia. Solo si su obsesión es lo bastante profunda, se podrá neutralizar el veneno. Mientras haya un rayo de esperanza, daré todo de mí para rescatar a mi madre. Su Yutong, en la Asamblea de las 9 provincias. Seguramente te haré pagar con sangre. Saludos a la nueva líder de las sectas Wangjian. ¡Qué arrogancia de un pequeño villano triunfante! Permitir que tal mujer se monte sobre nuestras cabezas es verdaderamente una desgracia. Ancianos, no hay necesidad de formalidades. Todos podéis levantaros. Gracias, líder de la secta. Todos los ancianos presentes son mis tíos. Cuando mi difunto padre vivía, todos me cuidaron mucho. Ahora que me he convertido en líder de secta, ciertamente no os maltrataré. Este es el tributo que hemos preparado para la secta. El líder de la secta trabaja incansablemente día y noche para asegurar su seguridad. ¿No deberían entonces
Mostrar algo de The aprecio. film was translated and narrated by ¿Qué? M-Media. Esto es 10.000 espadas Wangjian, 100.000 yin de frutos espirituales y 1.000.000 del yen de monedas inmortales. Esto es algo que todas nuestras familias no podrían reunir en un año. ¿Cuándo podremos reunir todo esto? Tíos, no entréis en pánico. Si alguien tiene una objeción, siéntase libre de hablar. Ciertamente escucharé con la mayor atención. No presionéis demasiado a la gente. Todos saben que estáis coludidos con las sectas Wanmin, y vuestros métodos son siniestros. Los demás te temen, pero yo, Chao Gongu, no te temo. Guardias, tomad la cabeza de Chao Gongo y enviadla de vuelta a la familia Chao. Dejad que su familia vea cuáles son las consecuencias de resistirse a mí. Ya que todos os sometéis sinceramente, entonces consumid los insectos Gu que tenéis delante. Si el antídoto no se toma cada mes, vuestro cuerpo explotará y moriréis. Si sois obedientes, los insectos Gu no os molestarán. ¿Qué? Un pequeño insecto Gu. Y no os atrevéis a tragarlo. Vuestra sumisión es solo de palabra. Si os atrevéis a resistir una última vez, asumid las consecuencias vosotros mismos. 3. 2. Villana insidiosa. Tener que depender de tales métodos despreciables para someter a la gente. ¿De dónde salió este perro callejero que se atreve a causar disturbios aquí? Una antigua discípula de las sectas Wangjian, coludida con caminos malignos, asesinando a sus propios compañeros y esperando en vano usar métodos rastreros como los insectos Gu para controlar las 9 provincias. Y aún te atreves a llamarte líder de secta. ¿Quién eres exactamente? Actuando secretamente. Ni siquiera atreviéndose a mostrar su rostro. Me pregunto, ¿de dónde salió este fenómeno feo? Fenómeno feo. Tenemos la situación general bajo control ahora, ¿no crees? Que con solo unas pocas palabras tuyas, puedes cambiar algo. Sois todas familias prominentes de las 9 provincias. Figuras distinguidas de vuestras respectivas regiones. ¿Estáis realmente dispuestos a tragar los insectos Gu? Y dejar que esta hechicera os controle. Para ser un perro obediente. Mi destino es mío para comandar, no de los cielos. Prefiero morir antes que vivir en la vergüenza. Buscando la muerte. ¿Tú? ¿Quién eres exactamente? Para tener tal cultivo. The film was Chao, chao, en realidad sí, es viva. narrated by M-Media. En realidad eres tú. ¿Realmente aún estás viva? Villanos despreciables como vosotros. Apenas os aferráis a la vida. ¿Por qué debería ser yo quien vaya primero? ¿Y qué? Ya que estás viva, entonces te mataré una vez más. Tú. Es gracias a ti que pude romper mis límites y reconstruirme, permitiéndome aprender la unidad del hombre y la espada, para blandir la verdadera espada divina. Incluso si has logrado la unidad del hombre y la espada, ¿crees que puedes hacerme algo? No olvides que las sectas Wangjian sigue bajo nuestro control. Lombren, ve tú. Lombren, quieres morir. Suyutong, lo sabes. La antigua espada divina es una espada de Yan supremo y fuerza. Nada maligno puede esconderse ante ella. Puedes romper insectos Gu ordinarios, pero puedes hacer lo mismo con mi rey de los 10.000 Gu. Madre. Chu chao chao. Tu madre realmente te ama mucho. Para no ser una carga para ti. Ella realmente eligió suicidarse golpeándose contra la pared. Estás buscando la muerte. Afortunadamente, tenía un plan de respaldo. La he controlado completamente. De lo contrario, casi habría muerto. No deberías agradecérmelo. Ve y mátala. Madre. Mujer gorda, piensa con cuidado. Ella es tu madre. Tienes corazón para lastimarla. Madre, soy Chao Chao. Mírame.
Chu Chao Chao, deja de luchar. Ella no te reconocerá. Madre, has olvidado. Tú me mimabas más que nadie cuando era niña. ¿Viste lo duro que practicaba artes marciales? Yo, después de que engordé. Fuiste tú quien siempre me animó, créeme. Ahora ya soy la dueña de la espada divina. Finalmente he logrado algo en mi vida. Madre, puedo darte una buena vida. Mírame. ¿Qué haces parada ahí? Mátala rápido. Madre. Creo en ti. No me harás daño, ¿verdad? Madre. ¿Cómo es posible? Mi Gu perdedor de almas realmente falló. Aún subestimabas el amor de una madre por su hija. The film was Mujer venenosa. translated and narrated by No entiendes Media. nada en absoluto. Señorita Chu, no. Líder de secta Cho. Soy yo quien ha sido ciego y despreciable, sin vergüenza alguna. Usted es magnánima. Por favor, perdóneme. No. Chao, 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 chao. Estas cosas fueron todas esa mujer venenosa, obligándome a hacer. Ella es la principal culpable. No sé nada. Tú, si quieres matar a alguien, mátala a ella. No me mates a mí. Líder de secta Cho. Usted también sabe qué clase de persona es él. Él la engañó una y otra vez. Él fue quien estuvo detrás de todo. Dese prisa y lisiételo. Vosotras dos realmente sois una pareja de desgraciadas hechas en el infierno. Desde este día en adelante, os reduzco a la condición de mendigos, para que paguéis por las consecuencias de vuestra propia maldad. Longren, Presente. envía personas para vigilarles, hasta que expíen todas sus culpas. Obedezco la orden de la líder de la secta. Guardias, llevadlos lejos. No, no quiero ser una mendiga, no. No. Chao, chao, ¿estás bien? Madre. Estoy bien. Todo ha terminado. Líder de la secta. Dado que los traidores han sido eliminados, solicitamos a la líder de la secta que regrese a la secta de inmediato y tome el mando de las sectas Wangjian. Líder de secta Long. Creo que este puesto de líder de secta debería ser devuelto a ti. He considerado esto con mucha claridad. Quiero darme 1 año de tiempo para llevar a mi madre y viajar por las magníficas montañas y ríos de las 9 provincias. Madre. Esta vez seré yo quien actúe como madre. Yo cuidaré de ti.